Buenas noches, docente Carlos Enrique Sánchez. Le saluda el alumno de tercer ciclo de la Facultad de Derecho, Jorge Adrián Saldaña Alfaro. El día de hoy le voy a hablar sobre la reforma agraria. Pero para empezar, vamos a empezar con una breve introducción sobre el Perú republicano y aristocrático. ¿Cómo estuvo constituido? En el paso de la República significó la promesa de una vida mejor para los peruanos en el aspecto político, social, jurídico y económico. Con el paso de la República se acabaría así con una sociedad organizada en estamentos donde el origen de las personas marcaba los privilegios y obligaciones. Además, se acabaría con el orden político basado en la tradición y la religión. Debería imperar la razón y la soberanía. También tenemos que saber que la República tenía diferencias sociales. Se conoce con el nombre de la República Aristocrática en el periodo del año 1985 al año 1919. Este periodo de la oligarquía evidenciaba su posición económica, política y social y la distancia con otros grupos sociales. Claro, así tenemos un ejemplo de una foto donde sale el expresidente Manuel Prado Ugarteche escuchando las súplicas de un campesino en rodillas. En el desarrollo, la reforma agraria, su política se inició y se desarrolló en un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Este periodo tuvo dos gobernantes. Uno de ellos fue Juan Velasco Alvarado en los años 1968 a 1975 y el segundo fue Francisco Morales Bermúdez, que gobierna desde el año 1975 a 1980. El 3 de noviembre de 1968 se establece una junta militar que fue liderada por el general Juan Velasco Alvarado, quien se autodenominaba como el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Tuvo su principal objetivo la transformación de la sociedad en el aspecto político, económico y social. En la parte económica, la reforma agraria. Estas reformas se plantaron dentro del plan Inca. Había un interés por reestructurar el modelo económico, dejar ser un país industria y dejar de ser un país sin industria y erradicar la injusticia social. Dentro de las medidas emprendidas del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas encontramos la reforma agraria que se inicia el 24 de junio del año 1969. Dicha reforma tenía tres objetivos claros o generales. 1. Eliminar la clase terrateniente costeña y serrana. 2. Evitar cualquier descontento o insurgencia campesina. 3. Mejorar la productividad y la agricultura. En la costa norte se redistribuyeron las tierras de las haciendas azucareras entre los trabajadores y colonos, promoviendo la formación de cooperativas. Los campesinos tuvieron voz en la administración y cooperativas a través de las asambleas y consejos. Sin embargo, el manejo diario estaba en manos de los tecnócratas nombrados por el Ministerio de Agricultura. 8 millones de hectáreas, que corresponden al 60% de las tierras agrícolas del país, fueron redistribuidas entre 35.000 familias campesinas, haciendo un total de 25% de todas las familias agricultoras. Otra transformación importante por el gobierno Velasco fue la matriz económica bajo el modelo de la industrialización por sustitución de importaciones. El Estado promulgó la Ley General de Industrias en el año 1970. Con ella se impulsó la industria nacional y se estableció la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, haciendo con esta el Estado principal agente económico del país. Formaron nuevas empresas estatales en el sector extractivo como Minero Perú, Pesca Perú, Sider Perú y Petro Perú para el año 1975. Estas empresas eran el 50% de la economía nacional. Sin embargo, dichas políticas de Estado no tuvieron resultados esperados debido a la principal crisis económica mundial, que fue suscitada por el embargo del petróleo por parte de los países miembros de la OPEP en 1973. Eso afectó enormemente las exportaciones nacionales. El gobierno de Velasco provocó grandes gastos,
públicos, como la compra de armamentos, tenía una gran deuda con la banca internacional, la crisis económica y el malestar de la sociedad, y en agosto del año de 1975, Francisco Morales Bermúdez da un golpe de Estado a Juan Vasco Alvarado. En la parte social, fue reestructurado reestructurado en la sociedad y crearon nuevas causas constitucionales para el libre desenvolvimiento de los partidos y de las fuerzas políticas. En conclusión, según el análisis, la ley de la reforma agraria, la ley 17.716 y su principal objetivo, que fue a. Incrementar el ingreso del sector del campesinado y asegurar la estabilidad laboral en el mismo sector. B. Los resultados obtenidos por este sistema político fueron una transformación total de los campos de cultivo. En esta se eliminaron muchos conflictos en los campos. C. Logros que tuvieron este sistema fue lograr la paz social en los campos, mayor atención a la parte del campesinado e indígenas que se dedicaban a estas actividades agrícolas. Aumentaron la participación política y gremial en estos sectores y la repartición de tierras a los campesinados, otorgándoles la posesión legal de estos espacios de trabajo, garantizaron sus alimentos y la organización de estas con autonomía. Finalmente, tenemos que saber que la reforma agraria en el país, que se implementó entre los años 1969 al 1980, en la parte económica fue un rotundo fracaso para el sector agropecuario, por la conversión del 56% de las haciendas en empresas asociativas o cooperativas que fracasaron rápidamente. Se redujo la productividad del agro en el Perú al 17%, mientras que en los demás países de la región esto significó un aumento de su producción al 18%. En la parte de política social lograron establecer la paz social en los campos, tuvieron participación política y gremial, otorgaron posesión legal de los espacios de terrenos agrícolas que garantizaron sus alimentos. Muchas gracias, buenas noches.